Buenas noches, estimados estudiantes. En este momento yo sé que ya estamos en clase. Realicé este video con los problemas que hemos tenido en algunos momentos de comunicación. Pues de ahora en adelante voy a generar un video en el cual más o menos va a ser entre 10-15 minutos para que ustedes puedan aprovechar y escuchar de la mejor manera la presentación que se vaya al tema a tratar. Y al final del video haremos las preguntas respectivas y solucionaremos cada uno de los inconvenientes que tengamos en la temática expuesta. Hoy vamos a ver un tema que hace referencia con lo visto anteriormente, que fue lo que son los ciclos repetitivos. Hoy vamos a ver las estructuras estáticas, arreglos. Importante para esto que hayan revisado muy bien la temática. Y ya dejé un ejercicio dos ejercicios para que los puedan desarrollar como las notas primeras de este segundo corte. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, hoy vamos a tratar como primer elemento lo que es un arreglo. Los conceptos de arreglos. Primero que todo, un arreglo, imaginemos que la memoria RAM en nuestro computador, permito yo, como ustedes ya lo vieron en conceptos, me permite cargar datos, información para trabajar, una memoria de trabajo. Los arreglos crean estructuras estáticas, unidimensionales, o sea, de una sola dimensión. Hagan de cuenta como ver en Excel una sola fila, como en el gráfico se ve, donde yo pueda examinar toda la fila en posiciones, donde cada posición pues es un elemento del arreglo. Y esos elementos pues pueden ser datos homogéneos, textos, números, etc. Y todos se van a trabajar bajo un mismo nombre. En este caso del ejemplo tenemos como elemento, el nombre del arreglo se llama producción. Todos los arreglos desde la primera posición se enumeran de una posición a otra. Y casi la mayoría de casos los arreglos los manejamos desde la posición 0. O sea, quiere decir que la primera posición arranca en la posición 0 hasta n posición. Aquí tenemos un arreglo hasta la 29 posición. O sea, este arreglo tiene 30 elementos, porque va desde la 0 hasta la posición 9. ¿Correcto? Digamos que en la figura tenemos un arreglo llamado producción de 30 elementos. El primero de ellos se identifica con la posición 0, como se ve ahí. El segundo tiene la posición 1, el tercero la 2 y así sucesivamente hasta la 30. Lo que quiere decir que vamos hasta la posición 29. Así, la producción del día de 1, digamos si hablamos de producción de mercancía, se almacena el elemento en la 0. Y la producción del día 2, pues en la posición 1, y así sucesivamente hasta llegar a la posición 29, que es la posición, el elemento 30. Hay metodologías de programación pues que se empiezan en la posición 1, pero nosotros vamos a trabajar arrancando siempre en la posición 0 como lo referencia la nota. Muy bien. Digamos que la definición de un arreglo unidimensional, más llevándolo más al piso, cuando se define un arreglo es necesario hacerlo como una variable. En la parte de declaración de variables se utiliza el siguiente formato. Esto es la forma como en algoritmo y en un lenguaje de programación se referencia el nombre de la variable, donde viene la palabra arreglo, el tamaño del arreglo y el tipo de dato. En donde el nombre del arreglo, o nombre de la variable, es el nombre que identificación de la variable, donde viene el nombre de variable. Después viene el arreglo, que es la palabra reservada que indica que la variable es un arreglo, o sea, aquí donde dice arreglo. Después viene el tamaño, perdón, es un número entero que indica la cantidad de elementos que tendrá el arreglo, por ejemplo, 10, 20, bueno, el tamaño que uno quiera configurar. Y el tipo de datos es el tipo de dato que contendrá un conjunto de elementos del arreglo que está definido. Puede ser de tipo entero, real, cadena, etc. En nuestro ejemplo, pues vamos a identificar un tamaño determinado, que en este caso es 30 elementos, que va de 0 a 29. Muy bien, si aplicamos los conceptos anteriores para definir el arreglo, que nos sirve para almacenar la producción de los 30 días del mes, tendríamos lo siguiente: declaración de variables, el arreglo se va a llamar producción, va a tener como nombre reservada la palabra arreglo, y entre
corchetes cuadrados, el tamaño de 30 y de tipo entero. Explicando esta definición podemos decir que producción es el nombre de la variable que se está declarando. Es un arreglo que contiene 30 elementos del 0 al 29 y que cada elemento del arreglo es un tipo de dato entero. Hasta ahí es una claridad. Ustedes van a ir tomando nota de donde hay alguna duda y cuando termine el video, durante la sesión sincrónica, vamos a hacer las preguntas respectivas del proceso. Manejo de los elementos de un arreglo. Ahora miremos cómo se maneja el arreglo, o sea, cómo lo recorro, porque yo defino el arreglo en memoria, pero cómo lo recorro para extraer los datos. Cada elemento individual del arreglo se selecciona con el nombre de la variable y un número que indica la posición que ocupa elementos dentro del arreglo. Dicho número se pone entre corchetes. Y si se llama, esto se llama subíndice, algunos lo llaman índice o suscrito, nosotros vamos a llamar índice. Entonces, por ejemplo, si estoy en la posición, como se ve aquí en el gráfico, la posición B, el índice, si yo lo recorro iría en la posición 1, porque la primera es la 0. Si yo quiero llegar a la posición 2 del arreglo, tenía que tener claro que el índice en ese momento sería la posición 1. De acuerdo con lo anterior, nuestro ejemplo, ¿qué podemos decir? Que el elemento se relaciona con producción 0, que sería el elemento A, que es lo que está contenido si estamos capturando datos homogéneos, en este caso letras. El elemento 2 se relaciona con la producción 1, que sería B, y así sucesivamente podría tener las letras o datos que yo quieran homogéneos hasta la posición 29. En este caso, elemento 30 se relaciona con el producto producción 29 y el subíndice puede ser un valor de 0 hasta 29. Pero esos subíndices, ¿cómo se manejan? Con una variable. En nuestro caso, por lo general, casi siempre se utiliza una letra, que en este caso es I. Producción su I, pues no se sabe en qué posición está, en la posición que vaya. Si yo estoy en la posición 3, quiere decir que está en la posición 4. Quiere decir que la 0, la 1, la 2, 3 y 4, donde en ese momento que se haga la consulta de esa posición, puedo determinar que voy en la posición su I. O bien, puede ser una expresión algebraica de un resultado de tipo entero como el siguiente. Producción I más 3 quiere decir que I en la posición que vaya I más 3. O sea que si yo estoy en la posición 3, o sea, aquí en la posición 2, ¿sí? Y le digo más 3, entonces va a la posición 6. ¿Qué quiere decir eso? Que le cuento 3 posiciones más adelante. O sea, si estoy en la posición 3, que es aquí la 2, y le digo que a la posición 6 sería 1, 2 y 3, iría en esta posición 5, si hace referencia a la producción I más 3, si, sabiendo que I está en la posición 2. Y producción I por 4 menos 4, es una operación aritmética. Dependiendo en dónde esté I, lo multiplico por 4 y le resto una J que puede ser otro índice del mismo vector en otra posición. O sea, yo puedo manejar más de un índice para este vector. Muy bien. Como toda variable es un tipo de arreglo que puede ser usada para leer datos, asignación de variables mediante expresiones aritméticas, y se requiere imprimir su contenido, formar parte de expresiones lógicas, por ejemplo. Si yo le digo que producción en la posición 0 y es igual a 20, le estoy diciendo que en la posición 20, que en el número 20 asigne a la posición 0 de ese arreglo. Y si yo le digo leer producción su I, lea lo que esté en esa posición. Si arranca en 0 pues, y hago un for o un para, pues voy a leer lo que esté en esa posición en ese momento. Si yo le digo leer producción 10, me va a leer lo que está en la posición 10, o sea, en lo que esté en alguna de estas posiciones, en este caso, la producción 10. Y si yo digo producción sub 0 más producción sub 5, ¿qué va a hacer? Va a sumar el contenido de lo que esté en la parte o en la índice 0, en la posición 0, más lo que esté en la posición 5, y en la sumatoria de lo que esté contenido en esas dos posiciones lo coloco en la posición 20 y después lo imprimo en producción 20. Básicamente esto es lo que yo haría mirándolo desde ese punto de análisis. Vamos a mirar este caso. Elaborar un algoritmo que lea la producción de un obrero en cada uno de los 30 días del mes y que lo imprima. La lectura se podría hacer de la siguiente manera. Solicitar producción del día, leer producción sub 0, solucionar producción del día, leer producción SUI, que es la primera posición, solicitar producción del día y leer la producción del día 29. Fíjense que es un proceso
lógico donde siempre se tiene en cuenta las posiciones donde esté localizado en ese momento el vector. Ya mirando el algoritmo en su totalidad, para terminar, el algoritmo completo quedaría de la siguiente manera. Pongamos mucha atención porque esto es muy importante para que lo tengamos claro cómo se define y se carga los datos del vector. Dice algoritmo producción 30 días. Aquí habla de una clase de producción porque se va a llamar el nombre de lo que hace el algoritmo, es producción. Aquí utilizamos algo que se utiliza en programación orientada a objetos que aquí no nos interesa, pero simplemente lo tenemos en cuenta, que es el método principal donde defino las variables y los demás procesos del algoritmo. Entonces declaramos las variables, entonces definimos el arreglo, se llama producción de 30 posiciones de tipo arreglo. Definimos una i de tipo entero, que es el con el que lo vamos a recorrer, como les decía en el ejemplo anterior. Definimos un para, o un for, en este caso un para, que arranca desde 0, o sea, desde la primera posición, y que se incremente hasta que sea menor o igual que 29. O sea, él va a llenar el vector con un ciclo repetitivo, que ya lo vimos en clase pasada, y con un incremento de 1 en 1. A medida que va leyendo el vector, la posición, va pidiendo los datos por pantalla en la posición que corresponde. O sea, la primera posición va a ser 1, la 2, la 3, así como les enseñé para las tablas de multiplicar. Él va leyendo uno a uno, va solicitando la posición, va leyendo producción SUI en el índice. La primera posición va a ser 0, 0, la segunda la 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar a 29. Y va cargando en cada posición, dentro de la estructura vector en memoria, las 29 datos que se hayan capturado. O sea, los 29 números. Una vez se hayan cargado en ese for, en ese ciclo que va de B a C, voy a mostrarlos. Hago lo mismo, el mismo for, pero lo que hago ahora es imprimirlo. Imprimir producción SUI. Entonces yo empiezo a leer uno por uno en la posición y él me los va mostrando. Y así se carga y se imprime el vector. Básicamente la idea con estas estructuras es poder hacer buen uso de la memoria del computador para diferentes tipos de procesos. Es importante que en la biblioteca iLibro ustedes consulten todo el tema de estructuras de vectores y matrices. Hoy vemos el primer tema de vectores. Dejaré un taller muy importante de cómo desarrollar un ejercicio sencillo, un proceso de carga y algún análisis de vectores durante el proceso de este segundo corte, antes de cerrar el segundo corte. Muchas gracias y ya continuamos en el encuentro sincrónico.